Para el día de hoy vamos a enfocarnos o nuestro tema es la gestión estratégica del talento humano. Mm, eh, y pues vamos, digamos que la gestión del talento humano es algo supremamente amplio y denso para poder tratar y gestionar. Cada empresa es diferente, cada modelo de negocio es diferente, cada persona es diferente, lo que motiva a cada persona es diferente. Entonces vamos hoy a enfocarnos en dos temas específicos, como para poder de algún modo delimitar, digamos que este mundo que es tan grande y amplio de la gestión del talento humano. Nuestro objetivo principalmente hoy es, pues a través de los conceptos teóricos que muy seguramente la gran mayoría ya tienen, en la medida que vayamos viendo, pues lo van a ir validando, eh, poder hacer una reflexión y poder colocar en la balanza el tema contractual, las implicaciones jurídicas y legales que esto tiene, y las implicaciones financieras, que finalmente, digamos que en las organizaciones es un rubro que es muy delicado y que constantemente estamos cuidando, pero a veces lo cuidamos sin tener en cuenta o sin darle la importancia que tiene la motivación del personal, del talento humano que es tan importante en las organizaciones. La idea es poder hacer como un balance en las dos, poder reflexionar y poder como colocar en la balanza cómo podemos tener unos muy buenos resultados financieros, cómo podemos tener a nuestras empresas protegidas jurídicamente, pero al mismo tiempo cómo podemos tener motivados a nuestros trabajadores. Entonces, sigamos por acá. Si les parece bien y digamos que para efectos de que seamos un poco más eficientes, hacemos la presentación, al final damos unos minutos para las preguntas, eh, para poder de pronto ser un poquito más, aprovechar mejor el tiempo. En nuestro temario de hoy vamos a hablar de tres temas. El primero, contratos de trabajo. Vamos a hacer, digamos que un recorderis rápido de lo que son los contratos de trabajo. Vamos a hablar de las indemnizaciones, porque el tipo de contrato de trabajo que nosotros decidimos con nuestros trabajadores está asociado a las posibles indemnizaciones o riesgo de indemnización en la que podamos incurrir. Y finalmente vamos a hablar de la motivación del personal y la idea es unir o juntar estas dos cosas, entrelazarlas. Entonces, primero, contratos de trabajo. Dentro de los contratos de trabajo actualmente, en la norma pues colombiana tenemos estos tipos o estas opciones de contratos de trabajo. Uno de ellos es el contrato de obra-labor, que está pues definido o estipulado para alguna, como su nombre lo indica, alguna obra, alguna labor específica, que tiene una duración de tiempo determinada. El otro tipo de contrato de trabajo que tenemos es el contrato a término fijo, que pues es un contrato que, como su nombre lo indica, tiene un tiempo definido, es algo fijo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, es fijo. Tenemos otro tipo de contrato que es el indefinido, que este es un contrato pues que no sabemos cuándo se pueda terminar, que está definido para tareas que son fijas dentro de la organización, que no tienen un periodo de tiempo de ejecución y se terminan, sino que siempre van a estar ahí en ejecución. Tenemos el contrato de prestación de servicios. Es algo similar al contrato de obra-labor en cuanto a su esencia, es decir, que es por proyectos, por algo muy específico, pero por lo general lo utilizamos cuando necesitamos un tipo de servicios especializados y un poco más concretos, que tenemos la opción de hacerlo con personas naturales o personas jurídicas. Y finalmente tenemos el contrato de la temporalidad. Pues la temporalidad, como lo indica la norma, es un contrato que
es por un periodo de tiempo corto que cubre una situación temporal. Un ejemplo puede ser una licencia de maternidad, una licencia no remunerada, puede ser un momento, una temporada en el negocio. Ahorita que llega, por ejemplo, diciembre, los almacenes de cadena y del comercio necesitan mucha gente por finales de noviembre, diciembre y tal vez un pedacito de enero, y es un pedazo de tiempo corto, es temporal. Entonces, sigamos por acá. Quiero que por favor se tomen un minuto para reflexionar un momento en esta pregunta y es, eh, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor tipo de contrato para sus trabajadores o para los trabajadores de su organización y por qué? Aquí es importante tener en cuenta que no hay un tipo de contrato mejor o peor que otro. No hay unos son buenos y otros son malos, sino que cada tipo de contrato suple una necesidad específica y puntual que estipula la norma. Cada empresa y cada organización es diferente y tiene unas necesidades muy puntuales y muy específicas. Con base en ello y con base en el modelo de negocio, en el tipo de negocio que estamos desarrollando, debemos definir de la forma más eficiente e inteligente posible el tipo de contratación que vamos a hacer con nuestros colaboradores. Entonces, tómense por favor acá un minuto para reflexionar en esto, con base en su negocio, en su tipo de empresa, de proyectos o de servicios o de productos que fabrican o venden, ¿cuál es el mejor tipo de contrato que ustedes pueden tener en su organización y por qué? Ahora, también hay que tener en cuenta aquí algo importante. Podemos podemos utilizar varios tipos de contrato. Podemos utilizar una temporalidad, podemos utilizar también un término fijo, podemos utilizar un indefinido. Se pueden utilizar varios tipos de contrato también. Entonces esto hay que contemplarlo dentro de este escenario. Bueno, vamos siguiendo acá. Vamos a ir o vamos a continuar revisando un poco más en detalle cuáles son esas necesidades o cuál es esa necesidad que cubre cada tipo de contrato. Entonces, el contrato de obra labor, por lo general, está cubriendo la necesidad de proyectos. Proyectos que son cortos, proyectos que puede que tarden 20 días, 22 días, 60 días, 90, 91. Es que no podemos definir una fecha fija, pero que sabemos que es algo temporal. Por lo general está dado para proyectos. El contrato a término fijo es un contrato pues, que está definido para labores o tareas fijas o temporales, pero también es utilizado para poder validar o como periodo de prueba. Es decir, contratamos a alguien que sabemos que es un cargo que es fijo dentro de la organización, que no es temporal, pero necesitamos saber si es la persona adecuada, ¿no? Si se adecua a la cultura organizacional, si logra fusionarse con el ADN de la empresa, si logra empatar con su equipo de trabajo, con sus jefes, con sus coordinadores, con las labores, con las tareas que hay que hacer. Entonces, nos damos como un periodo de prueba y un tiempo fijo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y es también utilizado como para probar eso. El contrato a término indefinido es un contrato que por lo general se utiliza para cubrir vacantes fijas dentro de la organización, cargos que ya son parte de la planta fija. El contrato por prestación de servicios es un contrato que se utiliza para proyectos especializados, personal o empresas que se contrata a personas naturales o empresas
con un mayor grado de independencia y experiencia, y por lo general se define por entregables muy específicos y concretos, ¿no? Y el contrato de temporalidad es un contrato que se utiliza para cubrir vacantes ocasionales, accidentales o transitorias. Como su nombre lo indica, es un contrato de temporalidad. Entonces, vamos a empezar a ponerle valores a estos tipos de contratos, ¿no? O al riesgo que uno puede asumir cuando asume uno de estos tipos de contrato. Punto que es clave y muy importante a tener en cuenta al momento de definir cuál es el tipo de contrato más adecuado, más eficiente eh, a la hora de contratar, digamos que, trabajadores. Entonces, cuando hablamos del tipo de contrato de hora labor, la indemnización es el tiempo que haga falta para la terminación del contrato. Es decir, si contratamos una hora labor y esta va a terminar en 12 meses y hoy retiramos al trabajador, pues la indemnización va a ser lo que haga falta para que se cumplan esos 12 meses. Es decir, vamos a pagar 12 meses de sueldo. Si el contrato de hora labor se acaba el 31 de diciembre, pues habría que pagar lo que resta de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si el contrato de hora labor dura 3 años, entonces pues tenemos que evaluar el tipo de trabajadores que vamos a tener, el grado de confianza, porque si llegase a darse el caso de que tocara terminar un contrato o se hiciera, digamos que sin justa causa, pues esto va a tener unas implicaciones bastante costosas. Bueno, pasemos al contrato a término fijo. Bueno, devolviéndonos y así, devolvámonos un momento en el contrato anterior. Cuando el contrato la hora labor finaliza dentro del tiempo estipulado, no hay indemnización. Simplemente se hace la terminación, terminó la hora labor, hay el pago de prestaciones, prima de cesantías, vacaciones, intereses, pero no hay indemnización en ese caso. Pasemos al contrato a término fijo. Contrato a término fijo, la filosofía es exactamente la misma del contrato de hora labor. El tiempo que haga falta para la terminación del contrato. Si se termina el 31 de diciembre, hay que pagarle los sueldos de lo que resta de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si termina dentro de un año, que es el plazo máximo de un contrato fijo, entonces van a ser 12 meses. Si llegamos a los 12 meses, se terminó el contrato y finalizamos, solamente se paga prima de cesantías y vacaciones y no hay indemnización. Pasemos ahora al contrato indefinido, que por lo general es el que más susto da, ¿no? El contrato indefinido tiene una indemnización de 30 días de sueldo por el primer año. Es decir, si llevo 6 meses, son 30 días. Si llevo 12 meses, son 30 días. Y a partir del segundo año van a ser 20 días por año laborado. Y pues se va prorrateando. Este pues sí va creciendo sucesivamente. Si el contrato se termina por renuncia, por pensión del trabajador, por una terminación con justa causa, pues no va a haber indemnización. La indemnización únicamente nos va a aplicar en dado caso de que se termine sin justa causa el contrato. Para el contrato de prestación de servicios tenemos varias opciones. Por lo general, cuando hay indemnización, en algunos casos no hay, en otros sí hay, es acordada. A veces se maneja 3 meses del valor mensual a pagar, a veces son 2, a veces 6. Digamos que esta es una indemnización que se acuerda en dado caso de que se presente. En otras ocasiones no hay. Y el último tipo de contrato, que es una de las razones por las que muchas organizaciones contratan personal a través de temporales, es porque no hay una indemnización laboral, entre comillas. Entonces ya vamos a ir viendo por qué, porque teóricamente no hay indemnización.
Pasemos entonces, vamos pasando a la siguiente diapositiva. Si van teniendo dudas, por favor, apúntenlas y ya ahorita al final tomamos unos minutos para ir resolviéndolas, ¿no? Bueno, vamos a hacer este cuadro que ven acá. Si quieren pueden ir tomándole, le toman un print a la pantalla para que puedan después de pronto analizarlo con un poco más de calma. Es una proyección y es digamos que una revisión, una proyección de costos de lo que nos puede costar una indemnización que, como lo digo, puede ser como puede no ser, versus el costo que nos puede o que nos implica una temporalidad. Vamos a tomar la primera línea, que es la opción 1, y vamos a tomar como ejemplo un sueldo de 1.000.000 de pesos. Para efectos prácticos vamos a tomar unas prestaciones del 50%. En algunos casos es un poquito menos, en algunos un poquito más, pero para efectos prácticos del ejercicio vamos a dejarlo en 1.500.000, el sueldo más sus prestaciones. De ahí hacia abajo, pues hay un ejercicio con 2 millones, con 3 millones, con 4 millones, que la idea es que ya después ustedes puedan analizarlo y de pronto aterrizarlo un poco con más calma. Si tengo una persona que me cuesta 1.500.000 y lo contrato o lo tengo por temporalidad, la temporal está en un promedio entre el 8 al 10% del costo del trabajador, es decir, van a ser 150.000 pesos. Esta línea es el costo que me cuesta por temporal. La siguiente línea es la posible indemnización que yo podría llegar a tener a término fijo, suponiendo que tuviese que indemnizarlo, suponiendo que hago el contrato más grande, que es a 12 meses, y suponiendo que me toca pagar la indemnización más alta, es decir, pagar la indemnización de 11 meses, 11 millones de pesos. Ese es el peor escenario. Aquí puede que haya indemnización, como puede que no haya indemnización. Ahora, pasemos a la opción o al tipo de contrato a término indefinido. Si tuviésemos que llegar a incurrir en una indemnización, durante el primer año serían 1.000.000 de pesos, que son 30 días de salario. Y el hecho de tener a un trabajador por temporalidad nos va a costar 1.800.000. Los dos costos anteriores, es decir, la posible indemnización a término fijo y la posible indemnización a término indefinido, son una posibilidad. No es algo que esté garantizado y que haya que causar y pagar. El costo anual de la temporalidad es un valor que, o es un servicio que se presta y finalmente tiene un costo que es fijo y que es garantizado. Si hiciéramos un comparativo entre la temporalidad y una posible indemnización a término indefinido, que es de pronto de la que más cuidado se tiene en las organizaciones, podríamos decir que tendríamos un ahorro de 800.000 pesos con un trabajador de 1.000.000 de pesos. Si fuese un término fijo, depende si lo tengo que terminar o no y depende en qué momento tendría que retirarlo. Aquí tendríamos que evaluar antes de contratar un trabajador a un año, a 12 meses, si realmente lo necesitamos o si realmente ese tipo de contrato es necesario, ¿no? La idea, como les mencionaba al principio aquí, es poner en la mesa la mayor cantidad de opciones que tenemos, cuál es la razón de ser de cada una de esas opciones o la forma correcta de utilizarlas, la forma correcta de utilizar los tipos de contrato y cuáles son los riesgos en los que puedo incurrir y cómo los puedo minimizar. Normalmente, el gran error de las organizaciones en temas contractuales es que mezclan los tipos de contrato. Entonces cogen un pedacito del de obra-labor, pero le cogen un pedacito al de prestación de servicios y empiezan a hacer una mezcla de uno con el otro que jurídicamente no tienen validez
y que a la hora digamos que al final del día resultan costando más. Aquí el objetivo es que podamos tener claridad de cada uno, podamos tener claridad de para qué sirve cada uno y cómo de la forma más inteligente y eficiente podemos utilizarlo. A veces pensamos que un tipo de contrato es el mejor, pero resulta que es el que más nos termina costando y más termina desmotivando a la gente. Bueno, vamos pasando a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a seguir haciendo comparativos de costos y aquí les voy a dejar una tarea para que por favor la revisen con calma ya después. La parte gris de la derecha, gris del cuadro que está todo en ceros, esa es la tarea. Y ya les voy a ir explicando por qué. Vamos a seguir tomando como ejemplo el contrato o la opción 1, 1.000.000 de pesos con 500.000 pesos de prestaciones que nos da un costo de trabajador de 1.500.000. Bueno, ya sabemos que si lo contratamos por temporalidad, pues nos va a costar 150.000 pesos. Vamos a ponerle acá una variable más a nuestra ecuación, el outsourcing de nómina. Este es un servicio que no es tan, digamos que es más bien nuevo en el mercado, relativamente nuevo en el mercado, y consiste en tercerizar el proceso de nómina. Por lo general, este servicio puede estar alrededor de los 65.000 pesos, ¿no? Más o menos, en promedio en el mercado. Varía dependiendo de cantidad de trabajadores y varía dependiendo de la complejidad de las organizaciones y demás, ¿no? Les coloco esta variable para que lo vayan contemplando y adicionalmente la variable de cuánto me cuesta administrar a mí el proceso de la nómina. Es decir, en el mercado yo puedo encontrar el servicio de temporalidad, que es el que normalmente más se usa, el servicio de tercerización de la nómina, que es el outsourcing de nómina, que tiene un costo mucho menor, es decir, cuesta desde el 57% menos en adelante, pero también lo puedo hacer yo internamente. Pero internamente debemos empezar a contemplar o a costear la totalidad de este, digamos que de esta área o de este departamento. Normalmente las organizaciones lo que hacen es comparar el costo de una temporalidad o el costo de una tercerización con el sueldo básico de una persona. Entonces dicen, ¿cuánto me cuesta una temporalidad? 2 millones. ¿Cuánto me cuesta el outsourcing? 2 millones. ¿Cuánto me cuesta a mí? Me cuesta 1 millón. Entonces me es más barato hacerlo a mí. Pero no están teniendo en cuenta las prestaciones, entonces ya vamos en 1.500.000, pero adicionalmente hay una serie de costos ocultos que muy rara vez se costean y que a la hora de sumarlos, esto nos genera un sobrecosto muy alto. ¿Cuál es el sobrecosto que hoy en día está teniendo un mayor impacto? La tecnología. La tecnología en dos sentidos. Uno, para llevar estos procesos, pues hay que tener un aplicativo, bueno, o preferiblemente uno lleva un aplicativo para tener mayor control sobre, sobre los pagos que se hacen a los trabajadores, para poder tener el histórico de una manera más organizada, para poder montar temas como la seguridad social, que son archivos tan complejos a la hora de subirlos o de cargarlos. Ahora que estamos haciendo nómina electrónica y que finalmente es un requisito para poder deducir del impuesto de la renta en la organización, pues empieza, el tema de tener un aplicativo empieza a ser cada vez más necesario. Empieza a ser más necesario. Por un lado. Y por otro, el costo de alojamiento de la información. En los últimos años hemos migrado de una manera casi que acelerada a almacenar la información en la nube, por temas de seguridad, por temas de confiabilidad, porque no se pierda la información, porque no la borren, porque no se rompió un computador, robaron un computador y se perdió la información, para evitar secuestros de la información. Y tener la información alojada en la nube pues tiene un costo importante. Si decidimos tener o pagar servidores internos en las organizaciones,
tenemos dos problemas grandes y es que alojar información internamente o comprar servidores es muy costoso, pero tenemos un factor que es mucho más eh, complejo y es que el servidor que compramos hoy, lo más probable es que en 5 a 7 años nos toque cambiarlo. Entonces vamos a tener que volver a incurrir en un costo bastante alto. Eh, este es el costo más grande, la tecnología. Aparte de eso, tenemos que capacitar al personal. Aparte de eso, tenemos que pagar un espacio físico de oficina. Aparte de eso, tenemos que pagar servicios, muebles, computadores, licencias. Tenemos que seleccionar al trabajador. Eso nos cuesta. Si tercerizamos el servicio del trabajador, eso nos tiene un costo. Pero si lo hacemos internamente, también me tiene un costo. Entonces ahí tengo que sumar cuánto me está costando el departamento de selección. No solamente el personal de selección, sino las plataformas que necesito para buscar personal para la organización. Entonces, en este orden de ideas, y la idea es que le tomen un pin a este pantallazo, puedan ustedes comparar por trabajador y costear de una manera detallada y específica cuánto les puede a usted costar un trabajador si lo manejan internamente, si lo manejan por temporalidad, si lo manejan por outsourcing, para que ustedes puedan costear y aterrizar y mirar finalmente qué es más viable. Y al final del ejercicio de que sepan cuánto les cuesta a trabajador, pues lo anualizan y ahí ya saben cuánta es la plata que les puede estar costando o se pueden estar ahorrando en costos de personal. Miguel, una observación. Lo que pasa es que en el chat no tenemos tres preguntas y es sobre el ejercicio que estás teniendo ahorita en pantalla. Entonces, no sé si podemos de una vez como responder esas tres preguntas, porque si avanzamos de pronto a la final ya no nos toca devolvernos un poco. De pronto al final perdemos el hilo. Sí, señor. Listo, espérame que Entonces, me devuelvo entonces al chat. si quieres, yo te leo las preguntas y se las contestamos. Ah, sí, ¿Listo? Entonces tenemos una pregunta de dale, Marcela perfecto. Ramos que nos dice, ¿un contrato de prestación de servicios puede generar prima? No, señora. Listo. La segunda es, en la opción 1, ¿cómo se considera o cuánto tiempo se toma el periodo de prueba? El periodo de prueba es de hasta máximo 2 meses para todos los tipos de contrato. Máximo 2 meses. Pero para el contrato a término fijo, el periodo de prueba es hasta la quinta parte de lo que dure el contrato de trabajo. La quinta parte. Y ningún contrato puede superar los 2 meses o los 60 días en periodo de prueba. Listo. Y la otra pregunta es, ¿qué tan complicado es contratar a un ciudadano extranjero con permiso de protección temporal? ¿Se debe afiliar a todo, incluyendo pensión? Pensión depende. A veces sí, a veces no, depende de la condición que tenga el trabajador. ¿Qué tan complejo es? Hay que hacer unos trámites en no recuerdo si es en migración o es hay un departamento o hay una sede del gobierno donde hay que hacer unas notificaciones, tanto cuando se contrata como cuando se retira. Entonces sí hay que hacer, tiene un papeleo adicional y dependiendo eh, del tipo de condición del trabajador, hay algunos a los que se les descuenta pensión y hay otros a los que no se les descuenta pensión. ¿Por qué? Porque al final del día, si pagas pensión y te devuelves a tu país, pues vas a tener que esperar hasta que cumplan los 60 y pico años para poder hacer uso de esa plata. Entonces, por lo general, se maneja una figura diferente. Ok, y tengo otra que la acaban de colocar. ¿El valor que indica de outsourcing de nómina es un empleado o para cuántos? Por un empleado. Listo, perfecto. Ahora sí podemos continuar. Listo. Entonces, sigamos pues. Vamos a hacer aquí otro análisis y es, dependiendo del tipo de contrato que manejo, hablándose de tipo de contrato, no, de la forma en la que gestiono estos contratos, llámese
puede ser por temporalidad, puede ser por contratación directa o puede ser por outsourcing de nómina. ¿Qué tipos de contratos laborales puedo yo celebrar? Entonces, tengo una forma de gestionar mis contrataciones, directas, temporales o por outsourcing. Eso me va a permitir jugar con unos tipos de contratos laborales con los trabajadores. Entonces, si tengo un tipo, si manejo temporalidad, pues solamente puedo manejar contratos de temporalidad, ¿no? Porque ya es una figura muy específica y que la norma es muy específica y concreta en que lo que es el contrato de temporalidad y cómo se deben manejar. Si yo hago contratación directa y yo hago todos mis procesos directamente en la organización, yo tengo la facilidad de utilizar todos los tipos de contrato. Puedo hacer contratos a término fijo, puedo hacer contratos indefinidos, puedo hacer contratos de hora labor, puedo hacer contrato de prestación de servicios y puedo hacer contratos de temporalidad. Puedo usarlo todo. Es que de algún modo es el más flexible. Puedo moverme de la manera en que desee. Y para el tema de outsourcing de nómina, pues igual funcionan todos los tipos de contrato. Puede manejar todos los tipos de contrato que requiera o necesite la organización. Fijo, indefinido, de hora a labor. El outsourcing de nómina por lo general lo que no maneja es contratos de prestación de servicios. Entonces, sigamos viendo acá. Bueno, hasta el momento hemos visto temas contractuales, digamos que jurídicamente qué me permite uno y qué no me permite, temas de indemnizaciones, cuál es el riesgo inherente que puede tener cada contrato de trabajo, tipos de gestión de mi nómina y de mi contratación, que puede ser por temporal, puede ser una gestión directa, o puedo manejar una gestión directa y paralelamente hacer una tercerización de la nómina. Pero entonces quiero agregarle a esto una variable, un ingrediente bien interesante y bien importante, y es el grado de motivación y de compromiso de un trabajador que puede generar algún tipo de contratación. Entonces, ¿saben ustedes qué es lo que más motiva a un trabajador en las organizaciones hoy en día? Si quieren pueden apuntar, por favor, si adivinan. No les digo que les damos premio porque virtualmente nos complica un poquito. Pero por lo general, en las organizaciones creemos que lo que más motiva al trabajador es la plata. Y resulta que no, resulta que la plata no es lo que más motiva al trabajador. Claro, trabajamos por plata porque pues si trabajamos todo el mes y no nos pagan, pues no hay para las cuentas, no hay para los servicios, para el colegio, para la cuota de la casa, para el arriendo, para el carro. Entonces tendríamos problemas. Pero resulta que el dinero no es lo que más motiva al trabajador. Lo que más motiva al trabajador, ay, me pasé acá, es el clima laboral en una organización. El segundo factor que más motiva a un trabajador son las condiciones de trabajo. El tercer factor que más genera motivación del trabajador es la plata. Es decir, un trabajador puede estar no ganando mucho dinero y lo que quiera y lo que quisiera, pero si el clima laboral, el ambiente laboral es bueno, el trabajo con los compañeros, con el jefe en la organización es bueno, pues el trabajador va a estar motivado y muy seguramente va a haber mucha más fidelización del trabajador. El cuarto factor que genera más motivación en los trabajadores es el reconocimiento. Y el quinto es la flexibilidad y la autonomía que pueda tener el trabajador. Creo que todo este tema de la pandemia nos generó o nos confirmó que sí podemos tener flexibilidad en las organizaciones. Es decir, pues que sí podemos trabajar o desde la casa o desde otro lugar que no sea físicamente la oficina o el lugar de trabajo. Claro, depende del tipo y el modelo de negocio de trabajo que estemos desarrollando.
Si estamos trabajando en una fábrica donde necesitamos estar prendiendo las máquinas y estar pendiente del producto que está en proceso, pues virtualmente seguramente no nos va a funcionar, ¿no? Entonces también va a depender del tipo de trabajo y modelo del negocio. Vamos a mirar acá. Según el tipo de contrato, por lo general, ¿qué tanta motivación genera en un trabajador? Esto digo por lo general porque, y ahorita les voy a poner un ejemplo, por lo general, ¿sí? Dependiendo del tipo de trabajador, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del cargo que se vaya a desarrollar, puede tener diferenciación. El contrato de obra-labor, por lo general, está en un rango de motivación bajo-medio, de motivación y compromiso del trabajador. El tipo de contrato a término fijo, por lo general, está en un tipo de compromiso del trabajador bajo-medio. ¿Por qué? Porque saben que no van a durar mucho tiempo, entonces, pues, duremos aquí los días, las semanas o el par de meses que vayamos a durar y pues esto es temporal, ¿no? Hagámoslo, cobremos para lo que necesito, para la manutención y pues nada, saldremos de acá e iremos a buscar a otro lado. Entonces, no, el grado de compromiso y digamos que de unión o de empalme o de engrane con la empresa no es tan alto. Por lo general, el contrato a término indefinido genera un grado de motivación y compromiso alto, porque la gente tiene la percepción de que, pues que esto es a largo plazo. El contrato de prestación de servicios es un contrato que puede generar, que está en todos los grados. Puede ser de baja motivación, puede ser de media, como puede ser de alta. Y ahorita les coloco un ejemplo de este específicamente. Y el grado de la temporalidad, el contrato de temporalidad por lo general genera un grado bajo de motivación, porque es un contrato temporal. Y pues saben que en cualquier momento pues los van a sacar, entonces pues van a hacer lo que sea necesario para que, van a hacer lo menos posible para que no sean despedidos. Ahora, regresándonos un poco al de prestación de servicios, puede generar baja motivación, entre baja y media, pues cuando la persona ve que su contrato no es temporal, que va a estar por un par de meses y ya sale, entonces va a quedar otra vez en ese limbo de estar buscando trabajo, en esa inestabilidad. Entonces eso no genera mucha motivación. Pero paralelamente, y en los últimos años se ha dado que, o se ha notado que para los ingenieros de sistemas, específicamente desarrolladores, resulta que el contrato a término indefinido, con prestaciones, con primas legales, extralegales y demás beneficios, resulta que no los motiva. Resulta que para ellos prefieren ganar menos dinero siempre y cuando tengan dos condiciones. Un contrato de prestación de servicios, primero. Y segundo, que sea virtual. Si tú les ofreces, o hemos tenido casos de ingenieros desarrolladores de 7, 8 millones con primas legales, primas extralegales, contrato a término indefinido, nos dicen que no, que si les damos por 6 con prestación de servicios y virtual, ellos lo toman, pero el indefinido no lo toman. Uno diría, pero venga, ¿cómo así si el contrato indefinido es el más preciado en el mercado? Pues resulta que es que ellos tienen el gran privilegio de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, trabajan por proyectos, por entregables, y como trabajan por entregables, ellos saben que si son juiciosos y disciplinados pueden tener más de un contrato de prestación de servicios. Es decir, que no se amarran a ganarse 7 o 8, sino que dejan la puerta abierta para ganarse 10, 15, 20, y si cumplen, pues simplemente los van a tener. Si son buenos, van a tener cada vez más contratos. Esto nos hace pensar en que no hay un contrato bueno o malo, uno mejor o uno peor, sino que dependiendo del tipo de contrato, el modelo de negocio, el tipo de trabajador y de cargo que vamos a buscar, siempre vamos a tener un mejor
modelo de contrato que puede ser más eficiente y que nos puede reducir los costos y reducir el riesgo y motivar más al trabajador. Entonces necesitamos colocar en la balanza y reflexionar cómo podemos utilizarlo de la mejor manera. Podemos pensar en jugar con varias modalidades, que arranquemos por temporal, que sigamos con fijo y que pasemos a indefinido. Por lo general esto va generando motivación en los trabajadores, en que pueden lograr más estabilidad y pueden asegurar más cosas, eso los motiva. Pero paralelamente hay que tener en cuenta otras cosas. También hemos visto, hay organizaciones en las que tienen contrato indefinido, tienen sueldos muy buenos, muy altos, pero resulta que la gente no trabaja motivada. Esto también hay que contemplarlo y ponerlo en la balanza. Resulta que cuando la gente ya aseguró un contrato, ya aseguró un sueldo alto, ya su objetivo no es darle lo mejor a la organización posible, sino ver cómo se atornilla su puesto de trabajo para que no lo saquen y pueda hacer lo menos posible, ganándose harta plata indefinidamente. Es una cosa que también tenemos que contemplar en las organizaciones porque esto resulta muy costoso, resulta con una indemnización cada vez más grande, pero resulta supremamente ineficiente y ralentiza las organizaciones, que es otro punto que debemos contemplar, digamos que en toda nuestra análisis general de todo este tema del talento humano. Y aquí para ir finalizando, nuestro gran objetivo es, o para resumir, digamos que todo lo que hemos venido hablando, el gran objetivo acá, digamos que de los temas que estamos hoy puntualmente tratando es cómo podemos hacer más eficiente los recursos financieros de la organización, utilizando de la forma más inteligente posible los tipos de contrato de trabajo que la norma colombiana nos permite de la forma correcta, minimizando el riesgo financiero y cuidando, vuelvo y repito, los recursos financieros que son muy importantes, y al mismo tiempo, cómo motivamos al personal, a nuestro personal, de la forma más eficiente posible, de la forma más amable posible, teniendo en cuenta que el talento humano es nuestro aliado estratégico más importante en nuestras organizaciones. Si nuestro talento humano está motivado, el riesgo de errores, la resolución de problemas y el empuje para sacar la organización adelante va a ser mucho más alta. Eso necesariamente repercute en los resultados de la organización. Y de igual manera, pues necesitamos cuidar los recursos financieros porque si no los cuidamos, pues no vamos a tener plata para pagarle a los trabajadores, es decir, no vamos a tener a quién motivar, no vamos a tener una organización y unas tareas que realizar. Entonces la invitación y básicamente, digamos que para ya ir concluyendo la charla, el gran objetivo es jugar con las dos cosas. A veces nos vamos por motivar al trabajador y se nos olvida el tema financiero y nos empezamos a ver en situaciones complejas. Y en otras ocasiones nos vamos por cuidar la plata al máximo y sacrificamos a nuestro personal y a nuestro talento humano, cometiendo un error, digamos que de pronto en el corto plazo no lo veamos, pero que claramente en el mediano y largo plazo va a tener unas repercusiones muy fuertes y muy importantes, que vamos a comprometer la sostenibilidad de la organización. Entonces la invitación acá es a que evaluemos las dos cosas en la balanza, a que miremos con los recursos que tenemos cómo los podemos hacer lo más eficientes posibles. Y al final del día, pues cómo podemos pues hacer más sostenibles y más rentables nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, digamos que en eso consistía la charla. Miremos por favor ya si tenemos dudas, preguntas, inquietudes. Les voy a dar esta diapositiva. En el chat no tenemos preguntas, pero sí damos como la opción de que levanten la manito, el que quiera hablar, el que quiera, digamos, participar y pues
de alguna manera salir de dudas, pues es la oportunidad. JGE tiene alzada la mano. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Perfectamente. Miguel, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Grisales. Qué pena, yo insisto con la pregunta con respecto a contratar personas extranjeras. Pues tiene que ver con la charla y sí me preocupa un poco porque en este momento tenemos un perfil que queremos estar aquí contratando, pero yo nunca he hecho contratación a nivel de, o sea, de personas extranjeras y me preocupa y no sé qué tan complicado sea. ¿Tú me puedes orientar un poquito más al respecto? Si quieres, hagamos una cosa. Escríbeme a este número, a este 325-7652. Te voy a enviar, es que nosotros tenemos te voy a enviar un extracto de una capacitación que tenemos, donde ahí te explico detalladamente cómo se contratan y depende del tipo de visa que tenga el extranjero, ¿no? Y a dónde es que hay que ir. Hay que ir a no me acuerdo cuál es exactamente, si es a migración y uno tiene que diligenciar un formulario y ahí tiene que colocar unos datos de la empresa, ¿no? Y hay que colocar cuántos trabajadores colombianos tienes y cuántos extranjeros tienes. Ahí te van, ahí hay unos límites en los que podemos movernos. Entonces, si quieres, escríbeme ahí y yo ahí te envío todo ese detalle para que lo tengas más claramente. Qué pena contigo. ¿Me repites el número? Mira, es 300 Sí. 625 Al que está ahí, 625-7652. 52. Y yo te envío el extracto de ese pedazo de la capacitación, donde está todo ese detalle, que por cada, dependiendo del tipo de visa que tengan, entonces hay unos tipos de contratos que podemos hacer. Vale, pero en términos generales, ¿tú consideras que es complicado o es algo más bien sencillo? Porque, pues, Pues, o sea, realmente lo dispendioso o lo adicional es los documentos que hay que ir a radicar. De resto es normal, o sea, de resto el contrato es normal, las afiliaciones son normales y ya, sigue normal. Lo adicional es que hay que ir a radicar unos documentos. Es lo único adicional realmente. listo. Te agradezco muchísimo. Dale, Claudia, aquí quedo Feliz pendiente día. entonces para tu Ya te mensaje. escribo. Gracias. Dale. Miguel, nos están haciendo una pregunta. ¿La contratación de venezolanos es diferente al resto de extranjeros? Teóricamente es igual. El extranjero es igual para todo. En teoría, ¿no? ¿Sí? En caso de los contratos de prestación de servicios, ¿se realizan a personas extranjeras? ¿También se debe realizar este procedimiento? Contratos de prestación de servicios, en teoría no, pero el detalle acá es que si es con persona natural, suponiendo que es extranjero y es persona natural, normalmente en contabilidad nos van a pedir la seguridad social del trabajador. Si él ya tiene todos sus registros, su documento pues de identificación de su cédula de extranjería y está pagando su seguridad social, pues no habría ningún lío porque nos adjunta su seguridad social, su cuenta de cobro y pues ya estamos, digamos que sin problema, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta habría que validar ese punto. Porque en dado caso de que suceda algo, es decir, específicamente un accidente laboral, si la persona no está cubierta, la empresa contratante puede tener inconvenientes por ese accidente y muy seguramente puede que tenga que incurrir en cubrir esos gastos por no haberse asegurado de que tuviera la ARL. Aquí Marcela Ramos nos dice, para el contrato de prestación de servicios se debe hacer el registro en BUSE para legalizar toda la parte cambiaria y que sea deducible del impuesto. Ok, Es como una sugerencia. perfecto. Sí. Una aclaración, gracias Marcela. No tengo más No hay más comentarios, preguntas. Miguel, en el chat. Entonces, Ok. nos queda agradecer muchísimo la convocatoria que tuvimos hoy, el tiempo que nos dedicaron. Miguel, muchas gracias. Una información muy importante para las empresas. Vale, perfecto. A todos muchísimas gracias y bueno, que tengan un muy buen día.